Imagina un mundo que ya estaba al borde de un cambio profundo, pero que necesitaba un detonante lo suficientemente grande para acelerar todo el proceso, y ese detonante aparece en forma de una guerra en Medio Oriente, una región que no solo ha sido históricamente inestable, sino que además concentra uno de los recursos más críticos para el funcionamiento del sistema global moderno, el petróleo y el gas. ¿Y si la guerra en Irán estaría siendo usada como catalizador para reconfigurar el sistema energético global? Porque justifica subir precios sin resistencia social, permite acelerar cambios, energía, control, economía, genera miedo a aceptación de medidas extremas. Desde el inicio del conflicto, las señales empiezan a acumularse, ataques a infraestructura energética, interrupciones en rutas marítimas estratégicas, tensiones militares que escalan rápidamente y una narrativa mediática que comienza a girar en torno a la fragilidad del sistema energético global. Lo que antes era una dependencia conocida pero tolerada, ahora se presenta como un riesgo inaceptable. Los precios del petróleo comienzan a subir, los mercados reaccionan con volatilidad, los gobiernos empiezan a liberar reservas estratégicas y la población siente el impacto directo en el costo de vida. Pero esto es solo el comienzo, porque el verdadero punto de inflexión no es el aumento de precios, sino la posibilidad real de una interrupción masiva del suministro energético. Cuando se empieza a hablar del cierre del estrecho de Hormuz, la preocupación deja de ser teórica y pasa a ser inmediata, ya que por ese punto transita una parte significativa del petróleo mundial, y cualquier bloqueo tendría consecuencias globales casi instantáneas. Al mismo tiempo, otros actores como los hutíes en Yemen amenazan con afectar rutas clave en el Mar Rojo, lo que ampliaría la crisis más allá del Golfo Pérsico, creando un efecto dominó en el comercio internacional. En este contexto, las amenazas escalan. Estados Unidos considera atacar infraestructura eléctrica en Irán, mientras Irán responde con advertencias de represalias contra instalaciones energéticas y de agua en países del Golfo, lo que introduce un nuevo nivel de gravedad, porque ya no se trata solo de petróleo, sino de la supervivencia básica de regiones enteras que dependen de sistemas de desalinización para obtener agua potable. En este punto, el conflicto deja de ser convencional y se convierte en una guerra energética, donde los objetivos estratégicos son las bases mismas del funcionamiento de las sociedades modernas: electricidad, combustible, agua, transporte, todo empieza a estar en riesgo. Si este escenario se materializa, el impacto sería inmediato y devastador. El precio del petróleo podría dispararse a niveles históricos, algunos países podrían enfrentar escasez en cuestión de semanas. Las cadenas de suministro globales se verían interrumpidas y la inflación se dispararía, afectando alimentos, transporte y bienes básicos. Pero más allá del impacto inmediato, lo que realmente importa es la duración del conflicto, porque si la crisis se prolonga durante semanas o meses, el mundo entraría en una fase completamente diferente. No es que se acabe el petróleo. El problema es que no puede llegar. El escenario peligroso: guerra prolongada. Posible crisis energética global tipo años 70 pero peor, caída de cadenas logísticas, escasez de alimentos, porque todo depende del transporte que necesita gasolina y gaso. Esto no es solo una guerra, es una fase de transición. Debilitar economías dependientes del petróleo, forzar transición energética, eléctrica y digital, crear condiciones para monedas digitales, control energético centralizado, nuevos bloques de poder. Actores globales ligados a la transición energética de la Agenda 2030, gobiernos, corporaciones, organismos como Organización de las Naciones Unidas, tendrían interés en que el conflicto en Medio Oriente no se resuelva rápido. ¿Por qué? Porque una guerra prolongada dispara precios del petróleo, genera miedo a la escasez, hace ver los combustibles fósiles como inestables y peligrosos, empuja a la población y gobiernos a aceptar alternativas. En esa narrativa, la Agenda 2030 no sería solo un plan ambiental, sino una hoja de ruta que se acelera aprovechando crisis. Históricamente, los grandes cambios energéticos no han sido voluntarios. Han sido forzados por crisis, guerras, embargos, colapsos de suministros. Entonces, bajo esa visión,
la guerra actual sería el evento perfecto para justificar el cambio. La narrativa de miedo energético: si el conflicto sigue, el petróleo depende de regiones inestables, puede desaparecer en cualquier momento, es inseguro para el futuro. Resultado: aceptación social de energía solar y eólica, electrificación masiva, restricciones al consumo. Entonces el control cambiaría de quien tiene petróleo a quien controla la tecnología y la red energética. La crisis energética no necesita ser creada desde cero, ya existe por la guerra en Medio Oriente. Solo hace falta prolongarla, intensificarla, normalizarla y mantener la incertidumbre. Para que luego ocurra escasez energética, precios altos sostenidos, presión social y económica. Y entonces, actores globales, gobiernos, corporaciones, organismos como la Organización de las Naciones Unidas impulsan con más fuerza la agenda de transición como la Agenda 2030. Como lo dijo el entonces presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, la pandemia representa una oportunidad. Y ahora, la guerra en el Medio Oriente parece ser otra oportunidad para acelerar la transición energética hacia el 2030. El hecho de que falten pocos años para 2030 añade presión narrativa. Muchos países tienen metas climáticas para esa fecha, van retrasados en varias de ellas, necesitan acelerar. Una crisis fuerte funcionaría como justificación perfecta para medidas rápidas. Eso sería muy conveniente, que se mantenga o se agrave la guerra deliberadamente para fabricar una crisis energética global. Sobre Donald Trump en ese contexto, hay dos opciones que estoy planteando. La primera es parte del plan, sería una pieza dentro de una estrategia mayor, su papel, generar tensión, decisiones agresivas o impredecibles, encajar en un escenario de crisis global que luego se aprovecha. O la segunda, es lo contrario al plan, representa intereses más nacionalistas, energía fósil, independencia energética, podría chocar con agendas globales como la Agenda 2030. Por eso en teorías verás ambas versiones, o es actor del sistema, o elemento disruptivo dentro del sistema. En este contexto, la idea de que la transición energética se convierte en la única alternativa no significa que no existan otras opciones, sino que las condiciones hacen que sea la opción más viable y aceptada. El rango de posibilidades se reduce, no por imposición directa, sino por la convergencia de factores económicos, políticos y tecnológicos que empujan en la misma dirección. Desde esta perspectiva, la crisis energética global no es necesariamente un evento diseñado con un propósito específico, sino una convergencia de intereses, tensiones y oportunidades que produce un resultado que favorece a ciertos actores y agendas, al mismo tiempo que transforma el equilibrio de poder global. El petróleo deja de ser el eje central del sistema energético y el poder comienza a desplazarse hacia quienes controlan la tecnología, las redes eléctricas y los recursos necesarios para las nuevas formas de energía. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero una vez iniciado es difícil de detener, porque cada fase del proceso refuerza la siguiente, creando una dinámica de transformación continua que redefine no solo la economía, sino también la geopolítica y la vida cotidiana de las personas. Lo que comenzó como una guerra regional termina convirtiéndose en un punto de inflexión global que marca el inicio de una nueva era energética y económica, donde las decisiones tomadas durante la crisis tienen consecuencias que se extienden mucho más allá del conflicto original, configurando el rumbo del mundo hacia el 2030 y más allá.